Hola, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Cuéntale al mundo. Y hoy tengo una invitada maravillosa. Hola, mucho gusto, Diana León. Dianita, es un regalo que me ha dado Dios en este caminar que no elegí, pero que estoy aprendiendo a disfrutarme mucho. El camino del cáncer infantil. Ya saben ustedes que me conocen que fue Jero, nuestro hijo, quien nos introdujo a este mundo tan desconocido para muchos y tan doloroso para quienes nos toca. Así ¿Cierto, es, mi Diani? así es una etapa que no es fácil. Yo creo que, como lo hemos hablado en algunas charlas, no es algo que tú decides vivir, pero yo creo que cuando te toca hay que sacar coraje, tener mucha fe en lograr salir adelante y lograr someterse obviamente a la voluntad que tenga Dios para cada propósito, para cada niño. Dios siempre se ha encargado y soy fiel creyente, y obviamente el hecho que hoy mi hija esté sana es gracias a Él, pero creo mucho en que Dios teje historias. Y sabemos que esta historia ha sido sin duda tejida por Dios y por Jero también, que ha estado allá ayudando colaborativamente en el cielo. ¿Y de dónde viene esta historia? Bueno, mi hija le diagnostican en el año 2021, en julio, una leucemia. Yo estaba con 38 semanas de embarazo, esperando a mi segundo bebé. Así que hoy día y después de todo este tiempo pienso que creo que nunca realmente como que pude descargar el proceso emocional y físico, y así un tiempo también en donde durante estos años poco a poco he ido sanando y he ido sacando lo que en su momento tal vez como mamá no pude vivir. Y en el proceso fuimos hablando muchas cosas con Sarita, y era como parte de nuestra terapia diaria cada vez que entramos a la clínica, en donde tratamos de conectarla a ella con el futuro, con la esperanza, con la fe que iba a terminar. Y allí ella un día me dice: mamá, deberíamos hacer muchas cosas por todos los niños que tienen que pasar por este proceso. Y yo como que en medio de todo ese dolor decía, nunca lo había pensado, pero bueno, sí, vamos a hacerlo. Y hablo con una amiga que me contacta contigo, y es también en ese momento donde, bueno, empieza a suceder toda esta historia, pero realmente yo te contacté más porque necesitaba como apoyo emocional, como alguien que me dijera, vamos a salir, o cómo ayudar, o cómo entrarnos en este mundo que tal vez yo no quería entrar, porque yo decía, bueno, esto es como medio temporal y vamos a salir rápido de acá. Pero hacía parte de ese sueño de mi hija y de ese anhelo en su corazón. Entonces, a partir de ahí nace ese propósito que transcurrió, yo creo que durante un año más o menos, en decir, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿En qué momento podemos contribuir? Te llamo, me acuerdo que yo te dije, bueno, dime qué podemos hacer y cómo podemos ayudar, qué es la fundación, qué hacen, y conecta con lo que a Sarita la ayudó a mantenerse viva emocionalmente durante el tiempo del tratamiento, y es el arte. Sarita le encanta el arte, pintar, dibujar. Ella es una artista, sin duda, Dios le dio muchos talentos en eso. Y yo me di cuenta que durante todo el proceso, parte de que ella estuviera conectada con eso fue súper importante para salir adelante desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de la estabilidad de su mente. Porque si uno no lo crea, son niños y un día están en el parque y al otro día resulta que tienes que estar en un hospital, no sabemos por cuánto tiempo. Entonces, bueno, yo le conté a Sarita, le dije, mira, hay esta fundación, y entonces hace muchas cosas con el arte, con pintar, con colores. Yo creo que por ahí puede ser. Ella muy linda, ya cuando tuvimos nuestras primeras semanas de descanso, bueno, dijo, bueno, mamá, listo, estamos listas para ayudar. Y bueno, creo que fue cuando recibiste nuestra primera tocada de puerta de muchas personas que además se sumaron a traerle mucha arte y diversión a los niños. Mi Dianita, claro que recuerdo ese primer momento, fue muy, muy especial y más emotivo aún cuando nos mostraste toda la evidencia que Sarita fue quien alistó toda la dotación, todo ese cargamento de amor y arte que fuimos a entregar a un hospital.
Y quiero contarte que un poco de lo que contamos aquí en Cuéntale al Mundo es ese proceso de transformación que ha traído a nuestra vida situaciones como un cáncer, como esa palabra temerosa que le da pánico a muchas personas. ¿Te da pánico todavía? Sí, sí, yo no tanto como antes. Ya somos amigas. Y sí, yo creo que el tiempo sin duda y Dios se va encargando de sanar emocionalmente nuestras heridas. Que ya escuchaba algo que me encantó y decía, lo que hoy tú vives puede ser la fe y la fuerza para muchos. Yo creo que durante los primeros 9 meses y en todo el tiempo que estuvimos en la clínica, palabras como el cáncer, oncología, barrido de médula, quimioterapia, o sea, eran palabras que retundan demasiado profundo en el alma y que uno dice, no puede ser de verdad que yo esté viviendo esto. Pero hay un propósito siempre detrás y yo creo que a pesar de que sea lo más difícil que tengamos que vivir en nuestra vida, el propósito existe. Y creo que hay un propósito no solamente físico, sino eterno con todos estos procesos que vivimos. Y Dios te capacita también para tener de cierta forma, entre comillas, una autoridad de ese proceso que viviste para poder ayudar a otros. Hoy para mí ese es un tema súper sensible en el sentido de que a cualquier persona que yo sé que está transitando por esto, he podido sentir el dolor, he podido sentir lo que están procesando, lo que están viviendo, el duelo, y hay que vivirlo, pero también va a pasar. Bien sea, hoy yo hablo desde obviamente soy afortunada de hablar desde que Sarita se salió adelante, y sin duda sabemos que Dios la sanó, pero también, aun cuando esa respuesta no llega, hay un propósito. Y ese tiempo de espera y ese tiempo de transición forma el carácter. Yo creo que te forma en muchas cosas que nada en la vida distinto te va a formar. Ni un trabajo, ni situaciones súper críticas, pero esto transforma lo más profundo, tu forma de ver la vida, de experimentarla, de afrontar los problemas, de dimensionar lo que estás viviendo en cierto momento. Y creo que realmente también hay que darse el tiempo de procesarlo. Si me hubieras hecho esta pregunta sin duda hace yo creo que un año, te diría no, todavía me da mucho pánico porque pues todavía estoy como en ese momento. Si me da un año atrás yo decía, Dios, ¿en qué momento de pronto vuelve otra vez? O sea, son miles de preguntas, pero al final el tiempo se va encargando también de irte llevando a sanar esa parte de tu vida. Exacto, mi Dianita. Y ahora que tocas de hace un año, yo quiero llevarte un poco más atrás en el tiempo y que me cuentes, comparando la Diana de hace 3 años a la Diana de hoy, ¿qué transformación ha tenido? Y no solamente tú, lo que has podido evidenciar en tu esposo y tal vez en tu núcleo familiar más cercano, cómo se han transformado todos. Mira, eso es como si a uno lo cogieran y lo partieran en dos, literalmente. Creo que nuestra familia era una hasta ese momento, pero hoy todo este proceso también se encargó de limpiarnos en muchas cosas que tal vez teníamos que abandonar y que no lo habíamos hecho, ¿sí? Nos fortaleció muchísimo, o sea, yo hoy creo que mi fe dio un paso adelante en decir, bueno, si Dios sanó a mi hija, ¿qué más puede hacer Él por nosotros? Y eso uno no lo puede evidenciar hasta que realmente pasa por ahí, por el proceso. Yo creo que también igual, y te lo digo abiertamente, somos una familia que está también en proceso de sanar, ¿sí? Porque vivir este tipo de experiencias es tan profundo que no es un tema que simplemente pasa al otro día, ¿sí? Y creo que hay que ir evolucionando y no darse duro en que todas las familias tienen sus tiempos y sus procesos. Yo creo que salimos de todo el proceso médico y había mucho dolor en nuestra alma. Teníamos un taco de dolor muy grande, muy grande.
Y eso hizo que nosotros nos fragmentáramos, hizo que fuéramos irritables, o sea, había tanto dolor en nuestro corazón que eso generó mucha tensión. Y solamente hasta el momento en donde Dios nos de verdad nos pone al frente y nos dice, hasta aquí llegó el pasado y de aquí en adelante tienen que mirar hacia el futuro, tenemos como ese momento de decir, bueno, listo, vamos a derribar este muro de emociones, lo vamos a enfrentar, y creo que fue mi primera llorada de horas y horas y horas, porque necesitaba sacar todo lo que tenía ahí guardado. Y a partir de ahí, ese día, mi esposo también hizo su proceso, mi esposo también necesitó encontrarse cara a cara con el dolor. Y a veces no lo queremos tener, no lo queremos como tener ahí al frente porque nos da miedo o porque necesitamos ser más fuertes, porque yo creo que como papás uno en ese momento tiene que sacar toda la valentía, la fuerza, la fortaleza, decir vamos a salir adelante, pero nosotros como papás también necesitamos ese momento de decir me derramo mi dolor y voy a sacarlo para poder seguir adelante. Y cuando esto pasa, nuestra vida empieza a ser transformada, a ver las cosas de una forma diferente, a disfrutar nuestra vida, porque de cierta manera estábamos muy atados al temor, al en qué momento vuelve, al vamos a salir de esto, Sarita va a estar sana. Entonces, cuando nos permitimos eso, como familia empezamos a encontrarnos y a pedirle a Dios que nos ayudara a dar un paso hacia adelante, porque a veces las personas creen que porque estamos con Dios como que todo está hecho, y eso no es así, o sea, en verdad somos tan vulnerables, y también el hecho de que estemos con Dios no significa que todo está dado. De hecho, la palabra dice que somos probados para ser aprobados. Y de verdad cuando surge ese momento, como esa cara a cara con lo que vivimos, ahí empezamos a ser libres y a ser transformados para bien. Y empezamos a ser fortalecidos, a entender y abrazar lo que pasó, el proceso, a tener nuestra fe puesta hacia adelante, a creer la promesa con el corazón, sin temor. Mi Dianita, yo quiero que nos sumerjamos profundo, profundo en una palabra que genera, creo que es tan grande que uno no logra comprenderla cuando está viviendo un proceso de estos. Y es la palabra fe. Es tan cortica, pero tan grande. En mi caso, escuché en mi proceso, pero es que Natalia, tienes que creer, tienes que tener más fe. Es necesario, o sea, ¿cómo hace uno para tener más fe de la que ya tiene? Es algo que siempre me generó duda, y ahora que estamos aquí cara a cara, las dos caras del milagro, lo llamo así porque para mí también es un milagro que Jero esté en el cielo, que sea el líder del ejército celestial que hace posibles tantas cosas, y que Sarita esté disfrutando de su niñez en familia, es un milagro. Hablemos de la fe. ¿Qué te decían a ti las personas cercanas o no cercanas en el hospital al respecto? Bueno, mira, yo creo que lo que tú dices es cierto, Nata. O sea, muchas personas, obviamente no las voy a juzgar, pero en su amor decían, no, pero hay que tener fe, adelante, ¿dónde está tu fe? Y la fe no significa que tú creas o tengas momentos de duda, porque es que la fe es incluso tener que sumergirte en el dolor o en aquello que no quieres enfrentar para salir de ahí más fuerte. Esa es la verdadera fe. Sí. Y dudábamos, por supuesto que dudábamos mucho, porque y es parte de nuestra naturaleza. O sea, tú crees, y Dios a nosotros, antes de que fuera Sarita diagnosticada, un día Dios me da una palabra que decía, esta enfermedad no será para la muerte, será para darme la gloria. Y justo como todo esto coincidió con el tema de la pandemia y como el segundo pico que tuvimos en ese momento, estábamos orando mucho por personas que estaban muy mal con el tema del COVID,
y en especial por una persona de la iglesia donde asisto. Y yo decía, claro, esta palabra es para él. Y luego yo me di cuenta que no. Resulta que esa palabra Dios me la estaba dando anticipadamente, porque Dios se encarga de prepararnos para el proceso y de depender de Él en el proceso. Pero Dios no espera que dependamos de Él como si nada sucediera y con una fe de estar siempre tranquilos y confiados que va a pasar. Porque en estos procesos Dios nos quiere quitar capas de nuestro corazón, de nuestro carácter, de nuestra mente, que Él necesita que sean limpiadas para después poder ser usados. Eso no lo entiende uno en el proceso, porque en tu proceso estás creyendo por fe, pero te estás enfrentando a su vez en el miedo, a la muerte, a la recaída, a que el tratamiento no funcione, a depender absolutamente de lo que Dios decide hacer. Y es donde encuentras la verdadera dependencia de Él. Y eso es algo que hoy lo puedo hablar, pero que cuando estuve en el proceso era como el sustento. Ahora yo cuando miro hacia atrás, estoy plenamente convencida que todos los momentos de paz que Dios nos dio hacen parte de esa fe. ¿Sí? Yo le oré a Dios, cuando Sarita fue diagnosticada, yo le dije, Dios, yo quiero un milagro. O sea, Señor, si tú abrías el mar y si tú levantaste a los muertos, pues lo puedes hacer con mi hija. O sea, ya yo quiero llegar mañana a la clínica y decir, miren, no sabemos qué pasó, pero su hija está sana. O sea, esa era mi oración. Lo que todos queremos. Y creo que todas las personas que pasamos por este proceso es lo que queremos escuchar. Claramente nunca pasó eso. Pero a los 3 días, cuando yo llego a la clínica, el pediatra nos dice, miren, hicimos un reconteo y desaparecieron 18,000 células cancerígenas del conteo. No tengo ni idea para dónde se fueron, pero ahí no estaban. Entonces, claro, como que yo decía, pero ¿cómo así que no sabe para dónde se fueron? Entonces mi mente, la loca de la casa, entonces empezó a pensar, no, pero ¿para dónde se fueron? Pero claro, en ese momento uno está ahí metido en la situación y no lo comprende, pero ese fue el primer paso de decir, esto es parte de ese milagro. Cuando terminamos todo el proceso médico, a los 9 meses, estábamos celebrando como el salir ya de la clínica, ya habíamos terminado toda la parte médica, y luego yo sé y sentí de viva voz de Dios que decía, tu milagro fue todos los días, hoy esto se termina. Tuviste que pasar por ahí, pero tuviste un milagro diario. Y lo sé porque Sarita nunca pasó por un proceso post-quimioterapia con todo lo que los médicos te dicen que puede suceder. Jamás lo vimos. O sea, si no hubiese sido por la pérdida del cabello de Sarita, creo que no hubiéramos creído que ella estaba pasando por un proceso como ese. Y esos son los pequeños detalles en donde nuestros milagros existen, en donde aprendemos a entender que todo hace parte del milagro, en donde Dios nos dio la paz para poder atravesar este proceso, nos dio las personas. Yo creo que cada persona que acompañó el proceso de mi hija, médicamente y en la clínica, siempre fueron súper respetuosos de todo el proceso que nosotros hacíamos, porque nosotros orábamos, alabábamos, poníamos música para que Sarita también estuviera como súper conectada con Dios y que esa fuera su fortaleza. Y al salir, cuando ya terminamos, nos decía el jefe de oncología, gracias por ayudarnos a creer. Y la verdad que la paz que ustedes siempre nos dejaron nos ha enseñado mucho. Pero yo sé que eso no fue nuestro, eso fue Dios el que se encargó de verdad de sostener durante toda esa temporada. Así es. Viviani, pregunta álgida del corazón. ¿Cuál fue esa conversación que te marcó con Sarita durante la hospitalización? Un día ella me dijo, yo estaba realmente pues al principio del diagnóstico muy afectada, y me acuerdo que un día me dijo, mamá, tranquila, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y desde ahí supe que todo iba a estar bien. Todo iba a estar bien. Ay, mira, ahora.
Y sí, todo va a estar bien. Y ellos nos enseñan tanto porque de verdad su fe es como tan grande y tan pura, tan pura, que en ella no había duda alguna de que todo iba a estar bien. Y ella nos decía, Dios dijo que me iba a sanar, todo va a estar bien, tranquila. Y eso en realidad me llenó a mí de mucha valentía y de mucha fortaleza, porque fue justo antes de que Pablo naciera. Entonces ya como que yo me fui a tener a Pablo con valentía y determinación de que todo iba a estar bien. Y así es, y así ha sido, y así ha así sido. será por siempre. Bueno, Midiani, cuéntame, si tuviéramos aquí un grupo de mamás que estuvieran recién diagnosticadas con sus niños, viviendo esta oscuridad que nos tocó, ¿qué les dirías? Todo va a estar bien. Les diría que todo va a estar bien, que es un proceso que tendrá fin. Yo creo que cuando uno está ahí, siente que los días nunca acaban. Y que sepan que independiente de lo que Dios decida que va a suceder, detrás de eso hay un propósito, hay una oportunidad de conocerlo a Él como el único que puede hacer los milagros, y que aún así, pese a que el diagnóstico tal vez o el tratamiento no funcione, hay un propósito y Él está ahí con ustedes en esa barca, tomado de su mano, ayudándolos a transitar en el proceso y permitiéndoles que lo conozcan y que conozcan la profundidad de su corazón. Bueno, Midiani, yo te cuento que nuestras historias y las historias de todas las personas que transitamos por un diagnóstico de cáncer o una enfermedad de alta complejidad tiene una similitud espectacular que he encontrado con los astronautas y con los científicos espaciales. Resulta que ellos, bueno, leyéndolos, ellos pasan muchísimo tiempo en la oscuridad, muchísimo, con la ansiedad y la ilusión en su corazón de tener un momento de luz mientras están en el espacio. Y esto es fantástico porque se parece mucho al tránsito que nosotros llevamos de hospitalización, de diagnóstico, de quimio, de radioterapia, y esos pequeños momentos de luz que pueden ser, bien sea una persona, una palabra, la llamada de un amigo, el apoyo de un familiar. Esas son nuestras estrellas en el firmamento. Y a propósito que estamos en esta galaxia, quiero contarles a todos que esta galaxia está disponible para que ustedes la alquilen para sus celebraciones de festejos infantiles, familiares, y de esta manera están contribuyendo de manera muy importante a los programas de bienestar emocional que ha creado la Fundación Jerónimo. Soy muy feliz que tengo el honor de dirigir acá en el planeta Tierra. También quiero hacer ahí una publicidad, y es a todas las personas que hoy día tienen la oportunidad también en el mundo laboral, en un entorno en donde ustedes hayan puesto o estén ejecutando labor directiva, invitarlos a ser también parte de este propósito. Creo que somos responsables socialmente y empresarialmente de poder apoyar este tipo de iniciativas. Los niños de Colombia lo necesitan y ustedes pueden ser parte de que esta galaxia siga creciendo para traer mucha sanidad emocional, mucha alegría y muchas sonrisas para los niños que están en tratamiento. Así es. Bueno, y les cuento que a propósito del símil que les conté con los científicos espaciales, con los astronautas, cuando ellos ven la luz, y aquí estoy viendo una persona llena de luz, cuando ellos ven la luz hacen un brindis, tanto los que están en el espacio como los que están acá en la estación espacial en la Tierra, y brindan así, por el espacio. Por el espacio, por cada luz y por cada persona que ha sido esa estrella en medio de la oscuridad y que tantas veces hemos necesitado, y que les aseguro que todas las personas que están pasando por ese proceso van a poder ver esas luces y esas personas y ese amor que los va a rodear. Salud por todos. Salud.